Hola, en este segundo capítulo continuaremos con la travesía de la historia de la independencia y cómo algunos movimientos sociales tuvieron mucho protagonismo. Nos ubicamos entonces en un 14 de junio de 1810 en Cartagena, donde los negros y los pardos, estos últimos fruto de mezclas entre españoles, africanos e indígenas, protagonizaron un desafío hacia el poder establecido por la monarquía, destituyendo al gobernador Francisco Monte, y en un acto de valiente reivindicación social y política nombraron en su lugar al coronel Blas de Soria, un mulato que era de origen humilde. Este episodio nos lleva hacia un periodo breve pero interesante significado de la autonomía en toda la colonia, que se extendió desde 1811 hasta 1815. Esto más adelante sería conocido como la Patria Boba, donde se caracterizaría por una serie de disputas internas acerca de la forma de gobierno que debería adoptar la nueva república, debatiéndose entre un modelo centralista o un modelo federalista. Patria Boba fue un término acuñado por Antonio Nariño, que expresa de manera crítica las luchas fraternas que en cierto modo desviaron el foco de consolidación de la independencia hacia los conflictos internos sobre la estructura política del país. En esta etapa, rica en lecciones y reflexiones, es otra faceta de nuestra historia que merece ser explorada con profundidad en otra ocasión. En ese periodo crucial que hemos mencionado, fue gracias a la influencia conjunta de las poblaciones negras e indígenas, los habitantes de la colonia, que las élites de Cartagena se vieron impulsadas a declarar la independencia frente a la monarquía española. En ese acto de audacia política y social, que luego sería defendida con valor durante el intento de reconquista por parte de las fuerzas españolas. La resistencia ofrecida fue feroz, pero finalmente resultó en derrota ante las tropas del pacificador Pablo Morillo y el sanguinario Juan de Sámano. En ese contexto de lucha y resistencia, donde Cartagena se ganaría el apodo de la heroica, un testimonio del espíritu indomable de sus defensores. Este trasfondo nos lleva a reconocer figuras clave en el movimiento de independencia. Más allá de las fronteras tradicionales, Simón Bolívar, por ejemplo, buscó y encontró apoyo en las figuras como el negro Alexander Pétion, un militar y político fundamental en la Revolución de Haití. Pétion no solo se convirtió en el primer presidente, sino que también jugó un papel crucial en apoyar a Bolívar, reflejando la interconexión de las luchas por la independencia en América Latina y todo el Caribe. Haití se convertiría en la primera región en lograr la independencia de una potencia europea, demostrando la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo entre los movimientos de liberación en todo el continente. Cuando Simón Bolívar buscó el apoyo de Alexander Pétion, el líder haitiano accedió a proporcionar hombres y armas con una condición trascendental: que Bolívar se comprometiera a acabar la esclavitud en los territorios donde se lograra la libertad. Este requisito no solo evidencia la visión humanista y progresista de Pétion para la época, sino que también marca un punto de inflexión en el comportamiento ético de las campañas libertadoras. Las campañas de Bolívar y Santander efectivamente lograron avances significativos hacia la independencia, pero la promesa de abolir la esclavitud no se cumplió en su totalidad. Las razones de estas fallas son complejas y profundamente arraigadas en las actitudes sociales y económicas de la época. En primer lugar, la élite criolla veía con recelo la independencia de Haití, la cual había sido liderada y alcanzada por personas negras. El temor a que un evento similar ocurriera en la Nueva Granada generaba una resistencia considerable hacia la idea de la emancipación de los esclavos. En segundo lugar, muchos de los criollos que apoyaban la independencia poseían un gran número de esclavos, quienes constituían la principal fuerza laboral, y por eso era una fuente vital de riqueza y poder económico. Para estos criollos, renunciar a la esclavitud significaría alterar drásticamente el orden socioeconómico en los cuales ellos estaban acostumbrados. Este dilema entre ideales de libertad y justicia y las realidades económicas y sociales de la época refleja una de las contradicciones más profundas del proceso de independencia, evidenciando la complejidad de los movimientos libertadores y los desafíos inherentes de la transformación social. La historia de la independencia está salpicada de heroísmo, pero también de traiciones y desencantos, especialmente para aquellos que son de ascendencia africana e indígena,
que lucharon por la causa. Es tristemente irónico que, tras contribuir decisivamente a la lucha por la libertad, muchos fueron luego marginados o directamente traicionados por la misma causa a la que se habían dedicado. Manuel Carlos Piar Gómez es un ejemplo emblemático de esta amarga verdad. Como militar de ascendencia africana que alcanzó rangos importantes y contribuyó significativamente a la independencia, su historia toma un giro trágico cuando es acusado de conspiración contra Bolívar y finalmente fue fusilado en 1817. Este acto no solo marcó el fin de un valiente combatiente por la libertad, sino que también simbolizó la complejidad y las contradicciones internas que caracterizaron el proceso de independencia. Otro caso lamentable es el del almirante José Prudencio Padilla, quien siendo un héroe de batallas cruciales como la de Maracaibo, se vio implicado injustamente en sucesos de la noche septembrina. Durante este evento, un grupo de civiles y soldados, liderados por Pedro Carujo, asaltaron el Palacio Presidencial en un intento de capturar o incluso asesinar a Bolívar. A pesar de su lealtad y sus contribuciones a la causa de independencia, Padilla fue arrastrado a las consecuencias de esta conspiración, lo que refleja la volatilidad y las sospechas que imperaban en aquellos tiempos tumultuosos. Estos casos ponen de relieve las contradicciones y las complejidades de la lucha por la independencia, donde las promesas de igualdad y libertad a menudo chocaban con realidades de discriminación y desconfianza. La historia de la independencia es rica y multifacética, y es crucial recordar tanto sus triunfos como sus tragedias para comprender plenamente el legado de estos tiempos difíciles. En la noche del intento de asesinato contra Bolívar, conocida como la Noche Septembrina, ilustra vividamente el papel crucial que jugó Manuela Sáenz en la historia de la independencia. Al advertir del peligro, despertó a Bolívar y demostrando tanto ingenio como valentía, lo convenció de escapar por la ventana, salvándole la vida. A la mañana siguiente, Bolívar, junto con sus hombres, comienzan a indagar sobre quiénes fueron los actores intelectuales. Y en un hecho trágico, se implican injustamente a José Prudencio Padilla, quien terminaría fusilado en 1822. Mientras que Santander, otro prócer de la libertad y sospechoso también de ser autor intelectual, solo fue castigado con el destierro. Estos acontecimientos evidencian el temor de las élites hacia el ascenso social de las comunidades negras y su potencial para alcanzar la libertad y estatus importantes. A pesar de los esfuerzos iniciales del Ejército Libertador por reclutar voluntarios entre las poblaciones negras e indígenas, la falta de respuesta llevó a una práctica contradictoria de los ideales que tanto hablaban, el reclutamiento forzoso. Se reclutaron aproximadamente 5.000 esclavos de regiones como el Cauca, Antioquia y Chocó, quienes fueron obligados a luchar por una libertad que no se les garantizaba, mientras sus amos recibían una compensación económica. Además, la lucha por la independencia no se limitó en una división entre los patriotas y realistas, que se basaban en solamente principios ideológicos. Muchos esclavos lucharon bajo el bando realista, no por convicción, sino porque estaban subordinados a criollos y españoles, que eran leales a la monarquía española. Este panorama refleja la complejidad de las alianzas y las lealtades durante la Guerra de Independencia, mostrando cómo las dinámicas de poder y las estructuras sociales existen y influían en las decisiones y en las acciones que involucraban a los esclavos. A menudo el detrimento de los principios de la libertad e igualdad que tanto se buscaba alcanzar. Las contiendas de la Guerra de Independencia, como la emblemática Batalla de Carabobo, evidencian la complejidad de los compromisos y las promesas hechas hacia las poblaciones negras e indígenas. Estos conflictos, tanto negros como indígenas, fueron reclutados, a veces bajo coacción, para luchar en ambos bandos. Algunos combatían con un claro entendimiento de las causas por las que luchaban, motivados por promesas de libertad y justicia. Por ejemplo, Bolívar había prometido la abolición de la esclavitud para aquellos que se unieran a su causa, mientras que del lado realista se les ofrecía la libertad, argumentando que los verdaderos opresores eran los criollos. Estas batallas de promesas subrayan la instrumentalización de estas comunidades en el conflicto, destacando la importancia estratégica que se les otorgaba en la lucha por el poder y la independencia. La competencia por reclutar indígenas y negros no solo se refleja en la relevancia de estos grupos por su éxito militar,
sino también la ironía de luchar por la libertad bajo coacción o mediante promesas condicionales. A pesar de las promesas de emancipación, la realidad demostró que en muchos casos ser menos favorable, reflejando las complejidades y contradicciones de un proceso de independencia, marcado por ideales de libertad que no siempre se traducían en igualdad y justicia para todos.